vamos a identificar el material y tipo de aisladores que se han usado en los tres apoyos que vamos a estudiar. En el apoyo que está más alejado en mitad del campo, vemos claramente que hay dos sistemas de aisladores montados. Uno de ellos en desuso, que es un aislador que está en la cogolla de la cruceta, que es de tipo rígido, vemos que está por encima de esa cruceta, y que por la distancia y demás, pero por el tipo de coloración, puede ser un tipo de porcelana, un aislador de porcelana, que actualmente no está usado. Sería el típico que se van a utilizar para poder hacer el paso del punto central a través de una cogolla recta. Y luego están los que son usados actualmente, que son los que se han dispuesto posteriormente, que son los aisladores de vidrio en amarre, que lo que nos permiten es cortar la línea para colocar un seccionador, fusibles de expulsión, un XS, para poder abrir la línea de la alimentación de las dos derivaciones que tenemos. En el segundo apoyo, que es el del pórtico, lo que vemos también es que hay dos tipos de aisladores, le pasa lo mismo que en el caso anterior, porque la línea la antigua línea llegaba hasta este pórtico, la alimentación al antiguo CPI-FP, lo que era la universidad laboral. Por eso hay una serie de aisladores que son de vidrio, ¿vale?, que son de tipo rígido, que están en la cogolla también del apoyo, que están en desuso actualmente, pero los que están usados o los que se han montado ahora actualmente y que están funcionando son aisladores de vidrio con sistema de amarre de final de línea, presentando también la posibilidad de una derivación al tercer apoyo que vamos a estudiar, que es la alimentación que tendríamos al nuevo centro de transformación de ingenieros. En ese tercer apoyo metálico, el grupo de aisladores, solo hay un grupo de aisladores, ya que no existía anteriormente esos aisladores rígidos, y ese grupo de aisladores se ve claramente que son de vidrio y con un enganche de amarre de final de línea. En el caso de determinar los herrajes de sujeción usados en cada uno de los apoyos, el primer apoyo, que está en medio del campo, está a una distancia grande, con lo cual más o menos lo que vamos a suponer cuál es el sistema de instalación que tiene, más o menos por razonarlo, por la cierta lógica del típico que podemos usar para un paso con seccionador de fusibles XS. En ese apoyo lo que podemos ver es que la sujeción de la cadena de aisladores es de tipo de amarre, que se usa grapas de amarre en los dos extremos del apoyo, como podría usarse en el caso de apoyos de amarre, que es el que hemos comentado. La disposición típica será la de una grapa de amarre en un extremo, sujetando firmemente el conductor en ese lado y dejándolo flojo en el extremo de la conexión. En ese extremo existen empalmes de dicho conductor para conectar a unos seccionadores con fusibles XS y continuar el recorrido de los conductores. La unión de la grapa de amarre con la cadena de aisladores se realiza con rótula, previsiblemente corta. Dicha rótula tiene una anilla final conectada a la grapa de amarre y una caperuza donde se insertará el vástago del aislador. En la parte superior de la cadena de aisladores se introducirá en su caperuza el vástago de una horquilla bola. Dicha horquilla bola se enlaza con un elemento de sujeción a la cruceta, que puede ser una anilla, un grillete recto, etcétera, que va en el apoyo de hormigón. En el segundo apoyo, en el apoyo que es el pórtico, los herrajes son similares al caso anterior. Se usan sistemas de anclaje de amarre, con grapas de amarre, rótula corta, cadena de aisladores y horquilla bola, con una anilla metálica en la cruceta o con grillete empotrado en el hormigón. En este apoyo además se realiza la derivación con el siguiente apoyo. Para ello se usan conectores de compresión en forma de C. La forma de corte del conductor de la línea aérea repercute en que se debe asegurar su unión con elementos de apriete de tornillería. Además, la derivación supone el realizar las conexiones sin guardar las distancias de seguridad necesarias, por lo que se debe aislar dichas uniones. Además, para el paso de aéreo a subterráneo se usan terminales premoldeados, retráctiles o contráctiles en frío, acabados en anilla y apriete por tornillo con tuerca. En el caso del apoyo metálico, el tercer apoyo, nos aparece de nuevo un enganche de tipo amarre de final de línea, usando las ya conocidas grapas de amarre con rótula corta, cadena de aisladores y horquilla bola, que se une a un anclaje del apoyo metálico de la cruceta. La derivación entre el conductor que va a la línea subterránea y el que va a las autoválvulas se realiza con conectores de compresión en forma de C, y la unión a los fusibles y a la autoválvula es con terminal en anillo para roscar con tornillo o tuerca. Ahora vamos a estudiar las características de los apoyos que sostienen todos los herrajes y los aisladores que hemos visto anteriormente. El primer apoyo, el apoyo de la imagen, es un apoyo de hormigón armado de planta circular, por lo que será vibrado, que será el más habitual, o puede ser pretensado, un HV, en casos más excepcionales. Este tipo de apoyo suele tener una altura de 9 a 15 metros. Se suele usar en puntos que se precisa un esfuerzo superior al normal, siendo habitual para postes de amarre, derivaciones o de ángulo, en este caso, para un seccionamiento con fusibles. La cimentación es por empotramiento en bloque monolítico de hormigón. El segundo apoyo es el del pórtico, es un punto final de línea de hormigón en forma de pórtico. Este tipo de apoyo nos permite tener más resistencia a los esfuerzos y más espacio para la colocación de posibles transformadores de intemperie y elementos de protección. En la parte superior se ha colocado crucetas para recibir la línea de media tensión. La cimentación es por empotramiento en bloque monolítico de hormigón.
Y por último, el tercer apoyo es un metálico de celosía con perfil angular de las iguales. Se protegen por galvanización en caliente y en su parte inferior presenta unión por tornillo y tuerca y en la parte superior uniones soldadas. Tiene fuste troncopiramidal cuadrado atornillado, el cuerpo y cabeza es soldado. El anclaje es por empotramiento, a que aparece una peana para evitar la acumulación de agua. Veamos ahora el tipo de cruceta que presenta cada apoyo. En el apoyo 1, el que está en medio del campo, el apoyo de hormigón, la cruceta del primer apoyo es una cruceta de hormigón de tipo recto horizontal. El paso central del conductor se hacía anteriormente por la parte superior del apoyo, con la disposición de un aislador rígido de porcelana que sobresale de la cogolla. Dicho paso se ha sustituido al colocar un sistema de seccionamiento con fusibles XS en la parte inferior, situado en un lado un herraje lateral de dicho paso. En el caso del segundo apoyo, del pórtico, como se ha usado ese pórtico de hormigón para realizar un apoyo de amarre de final de línea con derivación posterior, se utiliza una cruceta al tresbolillo con elementos de hormigón solidarios al apoyo. En ello se empotran los grilletes o anillas que nos permiten conectar la cadena de aisladores al mismo. En el tercer apoyo aparece una cruceta metálica horizontal con posibilidad de montaje en triángulo, pero al ser de final de línea y paso a subterráneo no se utiliza la cogolla. La cruceta es abarquillada con anillos situados en sus extremos para permitir la unión de la cadena de aisladores. Vamos a especificar el método de toma de tierra que existe en cada apoyo. Los apoyos metálicos y de hormigón de líneas de media tensión deben disponer de una puesta a tierra para limitar las tensiones de efecto homopolar que puedan aparecer. El valor máximo de esa resistencia puesta a tierra debe ser de 20 ohmios. Los apoyos situados en lugares de pública concurrencia que soporten aparatos de maniobra o en conversiones aerosubterráneas dispondrán de una toma de tierra en forma de anillo cerrado, enterrado alrededor de la cimentación a 1 metro de distancia de las aristas de esta y a 0,5 metros de profundidad. Y al anillo se le conectarán como mínimo 2 picas de 2 metros hincadas en el terreno, para obtener ese valor de 20 ohmios. Si no se consigue, se introducirán más picas en línea. Todos los herrajes auxiliares, la tierra de los pararrayos y chasis de aparamenta se conectarán a la toma de tierra. En los dos apoyos que podemos ver de cerca, el método de tierra es el mismo: una unión de las partes metálicas del apoyo y de los herrajes, una conexión de las tierras de los pararrayos, si es posible con conexión especial a la línea de tierra. La línea de tierra, si no es rígidamente conectada, se protege hasta una altura aproximadamente de 3 metros, con tubos protectores metálicos. La conexión a la línea enterrada será con elementos que no varíen la resistencia de la misma ni la continuidad eléctrica, siempre con elementos que impidan su desconexión si no es a través de herramientas. La entrada al suelo se puede proteger bajo tubo hasta la profundidad del electrodo, sobre todo al pasar por la cimentación de hormigón del apoyo. Vamos a determinar los elementos de protección que existen en cada apoyo. En el apoyo inicial 01, el que está en medio del campo, siempre que haya un cambio de línea aérea subterránea debe existir un elemento de mantenimiento y maniobra asociado a la protección necesaria. Por ello, en el apoyo inicial existe un sistema de fusibles XS Cutout como protección ante sobreintensidades. Este sistema inicial protegía la línea original que alimentaba todo el centro y se situaba en un apoyo anterior al que suponía el cambio de línea. En el segundo apoyo aparece en la actualidad una derivación a una segunda línea de media tensión. Estas dos líneas actuales alimentan al CPIFP y al IES Pirámide y por otra parte a ingenieros. Por ello, en cada uno de los dos apoyos debe existir una protección individual para evitar que al saltar la del apoyo anterior salten las dos líneas. Aquí aparece también un elemento seccionador con fusibles XS Cutout y posteriormente, como protección para sobretensiones, unos pararrayos autovalvulares que se conectan en paralelo con la línea que se pasa a subterránea. En el tercer apoyo se repite la protección que se dispone en el segundo apoyo, ya que son dos líneas independientes. La protección del primer apoyo debe ser más lenta que las de los siguientes para conseguir la selectividad de disparo de fusibles.
Lo primero que vamos a hacer es clasificar por los criterios que teníamos en los apuntes de teoría de qué tipo es este centro de transformación que vamos a visitar o que hemos visitado. Lo primero que tenemos en cuenta es que es un centro de transformación de interior y dentro de esta categoría es un CT no prefabricado, es un CT de obra civil y está presente en un local especialmente diseñado para albergar dicha instalación. En el resto de clasificaciones vemos que es un CT de abonado, ya que es para un único consumidor y se realiza la medida de media tensión. Es de fin de línea, porque solo dispone de una celda de línea, está en punta. Es una línea de 20 kilovoltios y es de maniobra interior. Los transformadores que se utilizan en este centro de transformación son de líquido dieléctrico, más concretamente de aceite mineral. Existen 3 transformadores, pero actualmente solo se utilizan 2 al haberse dividido lo que es el IES Pirámide y el CPIFP Pirámide de ingenieros. La potencia nos la marca la placa de características. En esta placa de características de los transformadores nos marca una potencia de 250 kVA de cada uno. También nos marca que hay 2 posibles conexionados del bobinado primario y una sola salida de tensión del bobinado secundario. Esos valores de tensiones nos marcan unos valores de tensiones entre 15 y 18 kilovoltios que regularemos a través del regulador de tomas, porque la línea nos viene de unos 20 kilovoltios. Solo tenemos una salida, es del tipo B2, y esa salida nos marca valores un poquito anticuados, que son los de 398 voltios a 220 voltios. Para los valores de tensión de entrada, aproximadamente de unos 17,5 kilovoltios en valor eficaz, podemos sacar también los valores de tensiones que tenemos que realizar en los ensayos.
En la tensión soportada a impulso tipo rayo serían 95 kV y en la tensión soportada asignada a corta duración 38 kV. En las características constructivas de la cuba del transformador podemos ver que es de cuba abierta con depósito de expansión. Este tipo de transformadores es habitual para potencias superiores, pero al ser tan antiguo todavía se utilizaban para 250 kVA, en la actualidad se utilizan casi siempre para 1000 kVA o valores superiores, porque han sido sustituidos por los más modernos de tipo hermético con cámara de expansión o herméticos de llenado integral. Las conexiones eléctricas que presenta la cuba del transformador son del tipo pasatapas con terminales de conexión del tipo abierto, PA. Dichos pasatapas son de porcelana y presentan en la parte superior un elemento atornillable con tuerca para los terminales de aro que llevan las varillas metálicas del centro de transformación en la parte de alta. Los pasatapas de baja son de tipo pala, que permiten el conexionado con tornillo y tuerca, además de un conductor en cada uno de ellos, en concreto, en este caso, en nuestro ejemplo, de 2. Para la designación de bornes, nosotros tenemos que situarnos en el lado de alta tensión y mirando de izquierda a derecha. En el lado de izquierda a derecha, la designación de bornes sería UVW, y en el caso de la parte de baja tensión, mirando también desde el lado de alta y empezando por la izquierda, nos aparecerá el neutro, denominado por la N minúscula, NUVW. También podríamos utilizar la denominación de 1 y 2, 1 para alta tensión y 2 para baja tensión, también está admitida. El tipo de refrigeración nos aparece en la placa de características, aunque es una refrigeración natural, con lo cual sería una ONAN, o en la placa de características nos marca una AN, que sería por aceite mineral, circulación natural del primario, por aire y circulación natural del secundario. Dispone de cámaras de expansión, que son las encargadas de soportar las variaciones de presión y volumen del aceite cuando está funcionando, y permite la recirculación del mismo por convección natural y su mejor refrigeración. Para una potencia de 250 kVA, los valores aproximados de peso y volumen de aceite serán sobre unos 235 kilogramos y unos 262 litros. En el apartado de accesorios, ¿cuáles son los que lleva la cuba de estos transformadores? Pues dispone de placa de características, bornes de puesta a tierra, medidor de nivel de aceite, dispositivo de llenado, dispositivo de vaciado y toma de muestra de aceite, válvula de sobrepresión, y también dispone de regulador de tomas, en concreto 2, porque hay 2 posibilidades de conexionado del primario. Estos reguladores de tomas del primario de media tensión se corresponden con los valores de regulación de hasta el 10%. Los elementos de los cuales no dispone sería protección por temperatura, protección por emisión de gases y sobrepresión y desecador de aire. Lo que nos marca ahora sobre ver las imágenes de los interruptores automáticos de protección, determinar si existen relés directos o indirectos. En este caso, al ser un CT de abonado y disponer de 3 transformadores, existen varias protecciones en el mismo. Existe un primer interruptor automático de protección de todo el CT y existe una protección con interruptor y fusibles asociados en cada uno de los transformadores. Como podemos ver en las imágenes de las fotos, la única protección que puede llevar los relés es la del conjunto del centro de transformación e interruptor automático. Las protecciones de los transformadores son interruptores seccionadores con fusibles asociados. No existe ninguna detección. En cambio, en el interruptor seccionador que protege a toda la instalación sí que aparecen unos relés de protección. Dichos relés son directos o denominados electromecánicos. Este tipo de relés reciben tanto la tensión de media tensión como la intensidad que circula por ella, por lo que lo son voluminosos y muy robustos. Su funcionamiento es similar a los sistemas de protección de un PIA de interior. Su problema también es que es limitado en el número de posibles fallos que puede cortar, sobre intensidad y cortocircuito. En cambio, los relés electrónicos, con sus toroides asociados en la medida, es capaz de detectar más problemas como la baja tensión, baja intensidad y, aparte, ajustarse a los valores de disparo que nosotros queramos. Nos piden determinar los valores de los fusibles usados, viendo los que están retirados en el suelo que se han sido cambiados. Los fusibles que aparecen retirados en la protección de un único transformador son los valores que podemos determinar en su carcasa: tensión de funcionamiento y calibre. En este caso, la tensión de funcionamiento sería de 20 kV y un calibre de 20 amperios. Aunque es una parte más de la red de distribución exterior, determinados elementos de protección del CT respecto a la línea aérea. Ya las hemos visto en los puntos anteriores. Las protecciones exteriores del cambio de línea aérea subterránea son 2: fusibles de expulsión y pararrayos. En la parte de las preguntas de la unidad 3, centro de transformación 2, resto de componentes, lo primero que nos solicitan es de qué tipo constructivo son las celdas de nuestro centro de transformación. Las celdas de nuestro centro de transformación son de obra civil, en un recinto especialmente dedicado y construido para el fin de ser centro de transformación específicamente. Son celdas que presentan una tecnología de corte al aire. Nos marcan también que identifiquemos las celdas que existen en el CT, aunque estén duplicadas o no funcionen. Estas celdas que existen inicialmente, desde la parte inicial a la final, son las siguientes. Existe una celda de línea de entrada en punta, existe una celda de protección del centro de transformación con interruptor automático que presentan relés directos de protección, luego viene la celda de medida de media tensión y el cuadro de contadores digital trifásico. Posteriormente, en el caso de cada uno de los transformadores que existen, los 3 que tenemos, aunque solo funcionen 2, existe una celda de protección del transformador con interruptor seccionador, una celda de fusibles asociados con el interruptor de cada transformador y, por último, la celda de transformador.
Luego nos preguntan sobre las celdas con SF6 que hay en el aula de clase de distribución. Determinar cuáles son, qué funcionalidad presentan un CT y copiar ese dibujo posible que podríamos montar en ellas. Existen dos celdas de media tensión en el aula y son una primera, la más sencilla, que es la celda de línea de entrada o salida de conductores de media tensión al centro de transformación, que nos permite interrumpir y seccionar la línea de media tensión que alimenta al CT, además de detectar la presencia de tensión en la llegada de la línea y poner a tierra dicha línea para realizar las maniobras o mantenimientos necesarios. Hay que especificar que lo que haría esta celda de transformación, esta celda de línea en el centro de transformación, es las maniobras y trabajos sobre la línea de media tensión que nos llega, no sobre el transformador que está posteriormente detrás de él. Luego tenemos la otra celda, que es la celda de protección del transformador, que presenta un interruptor seccionador y fusibles combinados, que también dispone de un sistema de detección de tensión, pero ya en la parte del transformador, y una puesta a tierra para mantenimiento del transformador y para retirada y sustitución de los fusibles del mismo. Con estas dos celdas, ¿qué podríamos hacer? Podríamos disponer de un CT de compañía en punta con una sola celda de línea y de una potencia de transformador inferior a 800 kVA o el valor de potencia aparente que nos dispongan las normas técnicas particulares de cada empresa distribuidora, para poder usar como protección el interruptor seccionador con esos fusibles combinados. Posteriormente nos piden que en estas celdas que acabamos de comentar, qué elementos de conexión presentan, qué acometida, qué unión entre celdas y salida de la última celda. La acometida aparecerá en la celda de línea, que dispone de conexión de barras superiores, pero lo habitual es la entrada de los conductores de media tensión por la parte inferior de la misma. Dicha entrada está preparada para usarse tanto en conectores por apriete de tornillo como con conectores enchufables. También dispone en el lateral de la celda de unas pasatapas que comunican la cuba de SF6 con el exterior. Dichas pasatapas presentan un hueco roscado central con la posibilidad de conexión de terminales enchufables rectos o en T, y además de colocar un elemento roscado para la conexión de una tuerca de apriete de un terminal de compresión de media tensión. En dicha celda existen también los puntos de conexión de las mallas de tierra de los conductores de media tensión que se acoplan a la tierra de la envolvente de la celda. Asimismo, dispone de unas puntas de fijación de los conductores a la carcasa metálica para dar rigidez a dicha unión. La conexión entre celdas se realiza por la parte superior de conexión de barras. Existirá en dicho punto la posibilidad de conexión de pasatapas, de métodos de conexión particulares de la compañía fabricante, o si no queremos que disponga de conexión por ahora, una tapa ciega. En nuestro caso disponemos de conectores elastoméricos Ormalink, de la marca Ormazábal, de la propia compañía, que facilita el conexionado y lo aseguran entre celdas. Por último, el conexionado de la celda de protección con el transformador se podrá realizar por la parte superior de las barras o por la salida inferior similar al de la celda de línea, entrando por la parte inferior al transformador. También nos solicitan cuál es el sistema de puesta a tierra que estamos utilizando en nuestro CT y especificar los elementos que se pueden conectar a las mismas. En nuestro caso existen dos tierras separadas, tierra de rajes y tierra de neutro de transformador. El usar dos tierras es debido a que en el caso de que la intensidad de un posible efecto supere el valor de los 1000 voltios en centro de transformación prefabricados o 1500 voltios en centro de transformación de obra, se deben separar las dos tierras que tenemos. No se puede realizar una sola. En las dos que tenemos vamos a ver cuáles son los elementos que se conectarían en cada uno de ellos. En la puesta a tierra de rajes se van a conectar las masas de media tensión, las envolturas o pantallas metálicas de los cables. Las pantallas son rejados de protección, las armaduras metálicas interiores del edificio prefabricado, si proceden, la cuba metálica de los transformadores, el pararrayos de media tensión, bornes de tierra de los detectores de tensión, si hay, bornes de puesta a tierra de los dispositivos portátiles de puesta a tierra y las cuchillas de los seccionadores de puesta a tierra. En cambio, en la puesta a tierra del neutro se conectará el neutro de los transformadores, bornes de tierra de los transformadores de intensidad de baja tensión, pararrayos de baja tensión, letina de salida del neutro del cuadro de baja tensión y las masas de baja tensión. En la siguiente cuestión nos pide que en el apartado de locales debemos especificar las características que debe poseer y que se cumplen o no se cumplen en nuestro local. Nos indican que deben disponer de una acera exterior para protección contra las tensiones de contacto que no dispone. Los viales para acceso al mismo deben permitir acceso con camión para el transporte de transformador, nunca en pasillo interior, que no se cumple. El acceso a la instalación será solo para el personal técnico, que sí que se cumple. Se debe impedir la inundación del local, ya sea elevando el nivel freático con sistemas de evacuación de agua, que no dispone. Altura igual al nivel del resto del edificio. Cuando se realiza la instalación en una urbanización o recinto privado, se debe asegurar la posibilidad de acceso del personal de forma libre hasta la instalación, además de que las líneas subterráneas de acceso discurrirán por zonas comunes. En la siguiente cuestión nos piden especificar los materiales de seguridad que debe haber en un CT y el que aparece en nuestro CT. Los materiales que deben existir en un CT son los necesarios para realizar las maniobras con seguridad y aquellos que permitan auxiliar en caso de accidente. ¿Cuáles son los habituales? Pues una pértiga de maniobra para media tensión, una pértiga de salvamento, una banqueta o alfombilla aislante, guantes aislantes, sistema de detección de presencia de tensión en los de obra civil y puesta a tierra portátil. En nuestro CT aparecen además unas calzas de zapato aislantes, productos químicos para accidentes eléctricos, respirador, cizalla de corte de cables de media tensión. Todo esto sin contar con el equipo de protección EPI individual de cada trabajador, que constaría de casco mecánico con pantalla protectora, gafas o pantalla inactínida,
guantes mecánicos y calzado de seguridad. Y, si es posible, ropa ignífuga y cómoda. En la siguiente cuestión nos piden determinar el sistema de ventilación usado en nuestro CT. Es un sistema de ventilación natural. Para ello se usan rendijas en la parte superior del CT que dan al pasillo común de comunicaciones y se sitúan ventanas de poco aislamiento térmico que consiguen que la temperatura interior sea baja en cualquier época del año. La siguiente cuestión es determinar el sistema de antiincendios usado en nuestro CT. En los CT interior se debe tener como sistema de antiincendios un sistema de recogida de aceite en fosos colectores. Cuando se tengan aparatos de más de 50 litros de aceite, se precisará ese foso de recogida con revestimiento resistente y estanco, y dispondrán de un cortafuegos como rejilla metálica con guijarros. Los extintores a utilizar serán móviles, se usarán extintores con eficacia 89 y no se debe instalar sistema fijo si no existe una cantidad de aceite superior a 600 litros. En nuestro caso existen 3 extintores, uno de ellos para cada transformador, aunque no estén funcionando. Y por último nos piden que por qué se usan pantallas separadoras en nuestro CT. Como medida de seguridad para imposibilitar el acceso a la celda del transformador, desde la zona de celda se podrá disponer de pantallas separadoras que impidan dicho contacto. En nuestro caso, impiden acceso a las celdas de media tensión con respecto a la zona de trabajo de baja tensión. Vamos a contestar a las preguntas del siguiente punto. En el siguiente punto, lo primero que nos piden es una explicación detallada de la línea del subsistema de distribución que alimenta el centro de transformación del CPI-FP Pirámide. La línea que alimenta el CPI-FP Pirámide y la Escuela de Ingenieros es una línea de media tensión del subsistema de distribución. Es una red secundaria que viene de una subestación de distribución cercana. Dicha línea es de 15 kV aérea con conductores desnudos de aluminio y se usan apoyos para conseguir que llegue hasta nuestros centros. Al llegar a las cercanías de nuestras instalaciones, la línea aérea debe pasar a ser línea subterránea, por lo que debemos hacer una conversión de línea de media tensión aérea subterránea. Dichas conversiones precisan de una serie de elementos de maniobra y de protección que se pueden colocar en un solo apoyo o en 2 apoyos. En nuestro caso va a ser en 2 apoyos. Y además hay que contar que la línea que nos llega va a alimentar ahora a 2 CTs en lugar de uno solo como estaba anteriormente. Por ello precisaremos de una derivación de la línea. Por ello vamos a estudiar 3 apoyos, los 3 últimos apoyos de la línea aérea. Veamos cada uno de ellos. Primero, hay un apoyo de seccionamiento y protección con fusibles de expulsión. El segundo es un apoyo de final de línea con paso de aéreo a subterráneo con protección de seccionamiento y fusibles de expulsión, con derivación a otra línea y protección de autoválvulas. Y el tercer apoyo, que es el apoyo final de línea con paso aéreo a subterráneo con protecciones de seccionamiento y fusibles de expulsión, con protección de autoválvulas. Como ya hemos comentado, la línea era una única línea anteriormente y se había dividido entre los 2 últimos apoyos los sistemas de protección. Por ello, en el último apoyo, antes de entrar a las instalaciones, existen fusibles de expulsión de tipo selectivo con los que aparecen en los siguientes apoyos. Los 2 apoyos que están dentro de las instalaciones son similares. En los 2 hay una conversión aéreo-subterránea. Los 2 disponen de su juego de seccionadores fusibles de expulsión como protección ante sobreintensidades y cortocircuitos, pero el primer apoyo presenta además una derivación con conectores en C por compresión entre apoyos. Los 2 disponen de pararrayos autovalvulares como sistema de protección para sobretensiones, obligatorio en la conversión aérea-subterránea. El siguiente punto a realizar es un croquis de planta del CT del CPI-FP Pirámide, disponiendo cada celda y elemento del mismo con escala aproximada, que es lo tenéis que realizar vosotros en la tarea escrita. También habrá que dibujar un esquema unifilar de cada celda del centro de transformación Pirámide, ayudándonos del programita que utilizamos para realizar los centros de transformación unipolares en el tema anterior. La siguiente cuestión es que en una pared lateral se encuentra el kit de protección del CT. Determina los elementos presentes y enumera si falta alguno más. Los elementos que aparecen en el kit de protección son los siguientes: una pértiga de salvamento, una pértiga de maniobra de media tensión, una cizalla de corte de media tensión, unos guantes aislantes de media tensión, calzas aislantes de media tensión, detector de tensión para pértiga y banqueta aislante. Todo el equipo de protección EPI no se encuentra en el CT, excepto los guantes eléctricos. Faltaría el casco con pantalla mecánica e inactinida, guantes mecánicos e ignífugos y zapatos de protección. La siguiente cuestión es sobre el reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centro de transformación de mayo de 2002. El primer punto nos piden la situación de las instalaciones. En nuestro caso, la situación de las instalaciones es del tipo B, como aparece en el reglamento, es decir, locales o recintos destinados a alojar en su interior estas instalaciones, situados en el interior de edificios destinados a otros usos. El punto 2 nos marca las condiciones generales para los locales y edificios, en el subapartado de inaccesibilidad. Hay que impedir el acceso al recinto a las personas ajenas al servicio. En nuestro caso se usa una puerta metálica con cerradura de apertura en sentido contrario al habitual. Como nos marca el subapartado, la puerta debe ser abatible y de apertura hacia el exterior del recinto. Deben quedar abiertas cuando se encuentren en el interior personal realizando labores de mantenimiento y se deberán colocar protecciones que impidan acceder desde el exterior y fáciles de superar desde el interior. En el mismo punto, su apartado de pasos y accesos. Se determina que los pasillos y accesos del recinto deben quedar libres de elementos que impidan el libre acceso y de fácil movimiento. Cosa que no sucede al estar situado en dichos pasillos elementos como los extintores, apertura de las puertas de los cuadros de baja tensión, doble apantallamiento, etc. No deben existir pavimentos deslizantes si se cumple al usar suelos de terrazo rugoso. Como es un CT sin personal permanente para su servicio de maniobra, no será necesario disponer de más de una puerta de salida.
nos indican que el acceso y movimientos de elementos de grandes dimensiones o pesados debe ser fácil, pero en el caso de los transformadores de potencia no existe un camino sencillo en la pared protegida ante ruidos. El punto 3.3, el apartado de ventilación. En el caso de ventilación natural debemos disponer de entradas de aire adecuadas en la parte superior e inferior de las paredes. En nuestro local disponemos de entradas de aire en la parte superior hacia pasillos y una pared exterior con salto térmico por ventanales que refrescan el local. Las rejillas interiores del pasillo no disponen de elementos que impidan la entrada de animales y suciedad, ya que al ser un pasillo interno dichos problemas tienen poca relevancia, pero su altura impide el fácil acceso o la introducción de elementos metálicos al interior. En el punto 3.4, el subapartado de pasos de líneas y canalizaciones a través de muros y paredes, nos explica que no es aplicable este apartado ya que la entrada de líneas es subterránea con cable aislado, por lo que viene en una tarjeta accesible por medio de arquetas en los pasillos. El punto 3.5, la señalización. La instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada al exterior y en nuestro caso existe la indicación de peligro de alta tensión en la puerta de acceso al recinto. Las diversas celdas y aparatos deben estar correctamente identificados con carteles que marquen su funcionalidad y sobre todo los elementos que permitan su maniobrabilidad y accionamiento. En las zonas de transporte y movimientos de objetos pesados se debe marcar su gálibo y su soporte máximo de peso, que en nuestro caso no está marcado. En el punto 4.1, sistemas contra incendios, especificar la instalación de recogida de aceite. Al usarse transformadores con más de 50 litros de aceite, se debe disponer de foso de recogida de líquido dieléctrico con revestimiento resistente y estanco. Se debe disponer de elementos cortafuegos como un lecho de guijarros en una rejilla metálica. En nuestro local disponemos de los fosos de recogida de aceite, pero no existe el lecho de guijarros para cortafuegos. En el mismo punto, el sistema de extinción móvil. En este caso no es preciso usar un sistema de extinción fijo, ya que no existen transformadores de más de 600 litros unitarios ni en conjunto 2.400 litros. Por ello, simplemente se dispondrá de sistemas móviles de extinción. Para ello, se usará sistema móvil de extinción de eficacia 89B a una distancia no superior a 15 metros y, si es posible, en el exterior del recinto. En nuestro local existen 3 extintores móviles de dicha eficacia, para los 3 transformadores de los que disponemos. En el punto 4.3 y punto 4.4, especificar los que se encuentran en el edificio. En este caso se encuentran en el local los siguientes elementos: pértiga de salvamento de media tensión, pértiga de maniobra de media tensión, guantes eléctricos aislantes de media tensión, calzas aislantes de media tensión, detector de tensión acoplado a la pértiga de maniobra, cizalla de corte de cables de media tensión, banqueta aislante de media tensión, cartel de las 5 reglas de oro, sales para contactos eléctricos y respirador. En el punto 5, pasillos y zonas de paso, determinar si se cumplen las medidas especificadas. Vemos las medidas de los diversos pasillos, maniobra e inspección y vemos que los valores son los adecuados a los de nuestro local. Y las alturas también se cumplen para el caso de los 2,30 metros. Las pantallas protectoras de las celdas cumplen las medidas mínimas de 40 centímetros del suelo y los 1,80 a la parte superior de las mismas. Además, en la parte de los elementos de tensión existe un doble apantallamiento de protección de los 2 transformadores que funcionan. Punto 5.2. Zonas de protección contra contactos accidentales. Se usan en las celdas abiertas enrejados de protección y en la zona de transformadores en funcionamiento un doble enrejado de seguridad. Veamos ahora las soluciones para el trabajo de maniobras en celdas de SF6. En la cuestión 01 nos piden cuáles son los elementos del EPI personal que debe llevar el técnico al realizar una maniobra en una celda de media tensión. Los elementos del EPI personal que debe llevar el técnico que realiza maniobras en una celda de media tensión es el siguiente: casco protector mecánico ajustable, pantalla facial contra impactos mecánicos, pantalla facial o gafas inactínidas ante choques eléctricos, guantes ignífugos, guantes aislantes eléctricos, guantes mecánicos, zapato de seguridad, banqueta o alfombrilla aislante y pértiga de maniobra o detección. En la cuestión 2 nos piden cuáles son los elementos auxiliares que debe existir en el centro de transformación para realizar cualquier tipo de maniobra en la celda de media tensión. Como se ha comentado en el apartado anterior, aunque se puede tomar como elemento de EPI personal, los elementos auxiliares serían las pértigas de salvamento y de maniobra, sistemas de detección de tensión en celdas abiertas, banqueta o alfombrilla aislante, cizalla de corte de cables de media tensión. En la cuestión 3 determina cómo debe ir vestido el técnico para realizar la maniobra y la disposición de los elementos auxiliares para comenzar el trabajo. En el momento de realizar cualquier trabajo o maniobra en las cercanías de las celdas, en el interior del CT, se debe colocar el casco de protección mecánica, con la pantalla frontal y las gafas inactínidas. Posteriormente se colocará los guantes ignífugos, sobre ellos el guante de aislamiento eléctrico y sobre ellos el sobreguante de protección mecánica. En el punto exacto donde se va a realizar la maniobra se situará la banqueta o alfombrilla aislante o en su defecto unas calzas aislantes de categoría adecuada. Con todo ello podremos realizar maniobras de apertura y cierre de interruptores de celdas modulares de media tensión. Pero si queremos detección o esta tierra de conductores desnudos de media tensión, necesitaremos además las pértigas de maniobra con el equipo portátil de puesta a tierra. En la cuestión 4, ¿para qué se realiza la apertura de celdas de línea en un CT? Pensar en la misma situación pero en un CT en bucle con 2 celdas de línea en lugar de una como es en la imagen. La celda de línea de un CT nos sirve específicamente para poder maniobrar la línea de media tensión que nos llega al centro de transformación. Por ello se usa la disposición de los elementos dentro de la celda para facilitar dicho trabajo. Como vemos en la imagen de la derecha, se considera que la entrada de la línea de media tensión es por la parte inferior, entrada subterránea del CT, usando ya sea una conexión enchufable o con un terminal de apriete. El elemento de corte en carga, el interruptor seccionador, se encuentra arriba, justo antes de las barras de conexión con el resto de CT. Con dicho elemento podemos independizar la zona de entrada de media tensión del resto de CT.
Pero en nuestro CT tendríamos un problema añadido, ya que solo hay una celda de entrada y al cortar la línea dejamos sin tensión el transformador de potencia. En las cuestiones posteriores se explicará cómo es la mejor forma de dejar sin tensión dicho transformador. Por ello, a partir de ahora explicaremos el proceso con la posibilidad de que exista un bucle para mantener la tensión del transformador. Con el corte del interruptor seccionador dejaríamos sin alimentación las barras superiores por esa celda, pero tendríamos tensión en la parte inferior de la celda. El detector de tensión situado abajo seguiría iluminado. Si quisiéramos dejar la línea sin tensión, deberíamos disponer de otro equipo en el comienzo de línea, en otra celda de línea situada en otro CT, ya sea de bucle o de reparto, y ellos deberían abrir su interruptor también. En ese momento sí que las extensiones de la línea desaparecerían en las dos. Si existiera algún punto que se pueda acceder de la línea, se podría comprobar de nuevo la ausencia de tensión en ella. Posteriormente se debe conectar a tierra y en cortocircuito los tres conductores. Dicha conexión se hará con el seccionador de puesta a tierra que existe en la propia celda, primero en una de ellas y después en el otro CT, asegurando que no existe tensión peligrosa para poder acceder a los cables de media tensión. Ya realizados los pasos anteriores, podremos realizar el mantenimiento o sustitución de la línea de media tensión entre CTs. En la cuestión 05, ¿qué pasaría si en el esquema anterior el seccionador de puesta a tierra se colocara antes del interruptor seccionador? La disposición de los elementos en la celda de media tensión tiene su importancia, ya que están pensados para realizar diversas maniobras de trabajo. Si el seccionador de puesta a tierra estuviera encima del interruptor seccionador, cuando quisiéramos conectar la puesta a tierra para asegurarnos que no hay tensión en la línea de media tensión, no lo haríamos. Colocaríamos a tierra las barras superiores. Colocaríamos un cortocircuito en el transformador. No serviría para nada, al contrario, nos haría un fallo de conexionado. La cuestión 6, ¿qué utilidad tiene el colocar en ese punto el indicador de tensión? Es un sistema de detección y protección. Es la antigua utilidad del seccionador del corte al aire, que nos ayudaba para conocer que el circuito está abierto y fuera de tensión. En este caso, como las celdas modulares son cerradas, nos tenemos que asegurar el corte de tensión, para ello disponemos en el frontal de esa señalización de tensión. Lo importante es dónde se sitúa este detector. Lo que nos interesa es conocer si hay tensión en la línea de media tensión que llega al CT. Por ello este detector se sitúa en la parte inferior. Así, cuando desconectamos el interruptor seccionador de la celda de línea, el verificador de tensión todavía marca que le llega al del exterior y que no podemos trabajar en los conductores que nos llegan. Habría que abrir la línea de media tensión en su punto de partida, que es otro CT en paso o de reparto, para que el verificador de tensión nos dejara de marcar su presencia. Además, puede fallar el detector. Por ello, además, debemos tener esa puesta a tierra, ese punto de interruptor seccionador, y con ello nos aseguramos que no existe tensión o tensión residual en la línea. En la cuestión 07 vamos a determinar los pasos a seguir para realizar correctamente la maniobra de apertura de la celda de líneas del CT del esquema anterior. Para ello facilitaremos un guión de operaciones. Primero, colocación del EPI personal con los siguientes elementos: casco mecánico con pantalla protectora facial, gafas inactínidas, guantes eléctricos y mecánicos con posibilidad de guantes ignífugos. Uso de material de protección auxiliar siguiente: alfombrilla o banqueta aislante, además de pértigas de maniobra y salvamento. En caso necesario, puesta a tierra portátil y detección de tensión. Comprobación del sinóptico de la celda para determinar el indicador de tensión y la medida de presión o manómetro del SFSS. Apertura del interruptor seccionador para dejar sin tensión al resto del CT. Comprobación de nuevo del indicador de tensión, asegurándonos que todavía la línea de llegada de media tensión tiene tensión. Uso del material de concatenación para asegurar la imposibilidad del rearme del interruptor seccionador. Puesto en contacto con el equipo 2 de trabajo para realizar la apertura del interruptor seccionador del punto anterior del CT. Aviso de realización de dicha maniobra y comprobación posterior de ausencia de tensión. Cierre del seccionador de puesta a tierra y concatenación del mismo, informando de la maniobra al equipo 2 para que realicen la misma operación en el inicio de la línea de media tensión, después de realizar los mismos pasos que hemos hecho en nuestro CT. Marcado con material de información sobre cómo se encuentra el CT y los trabajos que se están realizando en él. En la cuestión 8, con la ayuda de la cuestión anterior, determina los pasos así para realizar la maniobra contraria a la apertura de la celda de línea. Primero, retirada de los elementos de información de los trabajos que se están realizando en el CT. Después, retirada de los elementos de concatenación del seccionador de puesta a tierra de nuestro CT. Por tercero, apertura del seccionador de puesta a tierra de nuestra celda de línea, aviso al segundo grupo para que realicen la misma maniobra en su CT de inicio de línea. Cuarto, comprobado que se ha realizado dicha maniobra, en los dos CT se inicia la maniobra de cierre del interruptor seccionador de una de las dos celdas, verificándose en ese momento que aparecerá tensión en los indicadores de tensión frontales de las dos celdas, la nuestra y la del otro CT. Posteriormente se cerrará el otro interruptor seccionador que no se hubiera movido anteriormente. En la cuestión 9, ¿para qué se realiza la apertura de la celda de protección del transformador de un centro de transformación? En este caso, la apertura y maniobra de la celda de protección de un transformador se usa para dejar sin tensión al transformador asociado con ella, para poder realizar maniobras o mantenimiento en él. La maniobra más habitual es la de sustitución de fusibles, pero se podrá realizar comprobaciones del transformador, desmontaje, mantenimientos, etc. En la cuestión 10, para evitar la posibilidad de que el transformador reciba energía eléctrica desde el lado de baja, se debe desconectar los dos lados del mismo. En dicho caso, determina el orden de desconexión de dicho transformador, conociendo que existen los siguientes elementos de apertura: interruptor seccionador de media tensión, seccionador de puesta a tierra de media tensión y seccionador del cuadro de baja. Debemos partir de la idea que en la parte de baja tensión el seccionador tiene posibilidad de corte en carga al transformador, ya que si no es así, solo disponemos de un elemento de corte en carga que es en el lado de alta tensión y eso limitaría la maniobra. Si disponemos de un elemento de corte en carga en baja tensión, primero abriríamos allí, dejando el transformador trabajando en vacío alimentado por el lado de alta, y posteriormente abriríamos el interruptor seccionador
del lado de alta y ya seguro de la falta de tensión en el mismo, gracias al indicador de la tensión frontal de la celda, podríamos cerrar el seccionador de puesta a tierra para poder maniobrar en fusible o en el propio transformador. En la cuestión 11 vamos a determinar los pasos a seguir para realizar correctamente la maniobra de apertura de la celda de protección del transformador. Primero, colocación del EPI personal con los siguientes elementos: casco mecánico con pantalla protectora facial, gafas inactínidas, guantes dieléctricos y mecánicos con posibilidad de guantes ignífugos. Uso del material de protección auxiliar siguiente: alfombría o banqueta aislante, además de pértigas de maniobra y salvamento. En caso necesario, puesta a tierra portátil y detección de tensión. Comprobación del sinóptico de la celda para determinar el indicador de tensión y la medida del manómetro. Apertura de los seccionadores del cuadro de baja tensión para evitar el aporte de energía al transformador desde ese lado. Apertura del interruptor seccionador para dejar sin tensión al transformador. Comprobación de nuevo del indicador de tensión. Uso del material de concatenación para asegurar la imposibilidad de rearme de interruptor seccionador. Cierre del seccionador de puesta a tierra y concatenación del mismo. En la cuestión 12, ¿por qué existen dos puntos de puesta a tierra en la celda de protección del transformador? Existen dos puntos de puesta a tierra, uno antes y otro después del fusible, simplemente porque si retiro ese elemento de protección corto la continuidad del circuito eléctrico. Si una sola puesta a tierra, al quitar el elemento conductor o si estuviera fundido, esa conexión a tierra de protección no llegaría a toda la celda y al transformador. Por ello debo de conectar antes y después del mismo. Cuestión 13. ¿Qué quiere decir que los fusibles de esta celda están combinados con el interruptor seccionador? ¿Se marcaría de alguna forma el disparo de uno de los fusibles? Existen dos fusibles conexionados para el fusible de protección de un transformador. Asociados, que son aquellos fusibles que simplemente acompañan al interruptor seccionador. Como no existe ninguna conexión entre ellos, si salta alguno no activa el interruptor de protección, simplemente es uno de maniobra. Combinados, los fusibles disponen de una conexión de apertura con el interruptor de protección y la hacen abrirse cuando uno de ellos salta. El disparo de un fusible queda marcado con un percutor que se ha disparado al producirse. Dicho percutor se marca en el estilo del cuerpo del fusible y en el caso de los combinados actúa sobre un sistema mecánico que realiza la apertura del interruptor y su señalización en la celda. Cuestión 14. Del catálogo de tipo de celdas de Ormazábal sacar la imagen de sobre qué elementos actuaría para abrir el interruptor seccionador. En el catálogo que se acompaña sería un elemento que es una rosca giratoria que nos permite la apertura del interruptor seccionador en la ruleta marcada como F. Dicho elemento nos permite una apertura rápida y sencilla del mismo, ya que actúa sobre unos muelles cargados en la maniobra de cierre del dicho elemento. Cuestión 15. Del catálogo de tipo de celdas de Ormazábal sacar la imagen de cómo quedarían los muelles cargados para la próxima apertura del sistema BR. En la misma imagen de lo que hemos realizado en el apartado anterior, podemos ver que quedarían marcados los muelles de apertura rápida si están cargados y preparados para dicha maniobra. Sería con el triángulo de color rojo que vemos en la casilla. En cuanto se produjera la apertura rápida, dicho triángulo pasaría a un color verde, que está descargado, y sin rellenar de color del todo, indicando que los muelles de apertura rápida se encuentran descargados, y que es en la maniobra de cierre cuando volvemos a realizar esa carga y se quedaría en el triángulo cargado totalmente de color rojo. Cuestión 16. Con la ayuda del proceso anterior determinar una serie de pasos la forma de volver a poner en funcionamiento el transformador. Primero, retirar los elementos de información de los trabajos que se están realizando en el CT. Segundo, retirar los elementos de concatenación del seccionador de puesta a tierra de nuestro CT. Tercero, apertura del seccionador de puesta a tierra de nuestra celda de protección. Cuarto, maniobra de cierre del interruptor seccionador de la celda de protección, comprobación de presencia de tensión en el indicador de media tensión. Y posteriormente se cerrará el seccionador de baja tensión.